Saludo a todos. Hoy nos encontramos con nuestro podcast Conciencia más Vida en compañía de Jessica y de Juan Manuel Carrera. Les vamos a hablar del territorio antártico y todo lo que tiene que ver la ciencia y la vida al respecto. ¿Cómo está, ministra? Chévere, Jessica. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Juan Manuel nos trae información de primera mano, además, porque ha ido muchas veces a la Antártida y tiene mucho que contarnos. ¿Cuántas veces nos decías que has estado en la Antártida? He estado en 9 oportunidades. Bueno, hay mucho que contar. Ministra, Venezuela tiene un programa antártico, tiene un centro de oceanología para estudios antárticos. Uno no se imaginaría Venezuela, Antártida. Esto nació en el 2008, tengo entendido. ¿Cómo, por qué surgió esto? ¿Cuál fue el interés de Venezuela en la Antártida? Fíjate, fue una iniciativa del comandante Hugo Chávez para la participación de Venezuela en agendas científicas de carácter mundial. No solo está Venezuela, hay más de 53 países participando. Somos hoy firmantes también del Tratado Antártico y en la colaboración científica en este proceso de complementariedad que debe ser la ciencia del mundo. También participa China, también participa África. Y entonces pensarse, ¿por qué China? ¿Por qué África? Bueno, porque la agenda de investigación de los ambientes más prístinos también nos permite analizar los efectos a los que estamos sometidos todos, producto de la contaminación, producto de la actividad antrópica, y comprender inclusive el territorio antártico, en donde el 70% de las reservas de agua del planeta es hoy también un territorio en disputa, como lo es la ciencia. Juan Manuel ha estado allí, forma parte de Venezuela en la Antártida. Está realizando un estudio que tiene un nombre larguísimo y súper complejo que ni siquiera lo voy a decir, pero sí le queremos pedir que nos explique en qué consiste ese estudio, ese último estudio que estás realizando en la Antártida. Ya, este estudio primero que nada parte de colaboración entre Venezuela y Chile, particularmente entre nuestro instituto, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, de la mano del doctor Juan Alfonso, jefe de centro, y del doctor Raúl Cordero, que es jefe del Laboratorio de Física de la Universidad de Santiago de Chile. Estas colaboraciones nos han permitido seguir desarrollando investigaciones en la Antártida, particularmente sobre la óptica de la nieve. El proyecto se llama Variabilidad de la reflectancia espectral de la nieve superficial a partir de impurezas presentes en la nieve. Palabras más, palabras menos. Un poquito enredado, ciertamente. Pero, ¿de qué va el proyecto? El chiste o la idea del proyecto, la investigación, es poder caracterizar esas impurezas que puedan afectar la forma en que la nieve refleja la energía, cómo refleja la luz, hablando particularmente de la luz solar. Cuando la nieve está limpia, es nieve fresca, la nieve tiende a reflejar un alto porcentaje de la energía que recibe, cerca o más del 90% de la energía solar que incide sobre la nieve es reflejada. Si esta energía es reflejada, quiere decir que no es absorbida. Entonces la nieve a la larga busca enfriar la capa inferior de la atmósfera, transfiriendo esa poca energía que está absorbiendo. En la medida que la nieve se carga de impurezas de origen, que pueden tener distintos orígenes, pero la mayoría o las que la afectan en mayor medida, producto de la quema de combustible fósil, cuando se deposita en este particulado que nosotros le decimos hollín, en la literatura lo verían como black carbon. También afecta la proliferación de algas superficiales, algas de la nieve, que pueden tener distintas tonalidades, rojizas, verdes. Eso también afecta el albedo, o ese porcentaje de energía que refleja la nieve, y obviamente va a tender a absorber más energía. Entonces, el aporte vamos a decir, la forma en cómo la nieve actúa como un regulador de la temperatura a nivel superficial se va a ver afectada. Estamos hablando que la Antártida tiene en promedio una superficie de unos 14 millones de kilómetros cuadrados. Eso es casi 15 veces el territorio venezolano. Entonces, nosotros estudiamos la nieve para ver cómo este gran continente que es la Antártida puede influir en el control o en la regulación de la temperatura en la medida que estamos encontrando cada vez más impurezas. En la medida que se retiran las masas de nieve o que la acumulación es menor cada año, estas impurezas van tomando más protagonismo porque hay suelos descubiertos que por el viento van llenando también de particulado de sedimentos
la superficie de la nieve y también disminuyen el albedo. Entonces, todo esto nosotros lo estudiamos para tener una idea de cómo responde la nieve en función de las impurezas que puedan tener a nivel superficial. También hacemos estudios. En esta oportunidad hicimos un estudio dual, vamos a decirlo así, evaluando la parte óptica, pero también la parte física de la nieve. La nieve tiene una particularidad que maneja, vamos a decirlo así, una variable que es el área de superficie específica de la nieve. ¿De qué va esto? Cuando la nieve está suelta, el aporte de esa cantidad de granos que están dispersos, de esos cristales de nieve que están dispersos, es mayor a la reflectancia. O sea, nieve suelta refleja más. Pero cuando la nieve empieza a experimentar esos cambios de temperatura, se calienta un poquito, vamos a decirlo así, vuelve y se enfría, cambia la morfología de la nieve. Y ese cambio de la morfología disminuye el área de superficie específica. Para tener una idea de qué es el área de superficie específica, imagínense una toalla o una sábana que no está estirada, está arrugada. Cuando yo mido el área de esa sábana, no se compara con el área final de la sábana extendida. Entonces, cuando medimos esta variable en la nieve, valores altos de superficie específica quiere decir que hay mayor cantidad de área de la nieve concentrada en un pequeño lugar. Okay. ¿Sí? Y me va a ayudar a aportar o a reflejar más energía. ¿Sí? Por ende, también influye en la forma como se pueda calentar la superficie de la Tierra. Estas son, digamos, las dos variables que nosotros estamos estudiando de un tiempo para acá en colaboración con la Universidad de Santiago y el Instituto Antártico Chileno. Ahora, ministra, según esta explicación de Juan Manuel y según estos hallazgos de más impurezas, también hace unos meses se leía el hallazgo de microplásticos en la Antártida y usted lo decía hace unos minutos, es uno de los lugares más pristinos. ¿Eso quiere decir que la contaminación, el cambio climático ha estado llegando o ha llegado ya a todos los rincones del planeta? Hoy somos plástico. Hoy se ha encontrado plástico en la leche materna, en el útero de algunas embarazadas, y eso determina el nivel de disponibilidad del subproducto de plástico en pequeñas partículas. Inclusive hay enfermedades asociadas a las aves que no permite su desarrollo completamente óseo para el vuelo, se quedan más pequeñas. Una de nuestras investigadoras en el IBI, que falleció recientemente, lo reportaba, Virginia Sánchez. Y en esta actividad lo que estamos viendo es que el microplástico ya es una cuestión de distribución mundial. Ese contaminante que está reportando Juan Manuel también tiene que ver con el microplástico. Y entonces el comportamiento, vamos a decir, óptico de la nieve cambia, y eso por supuesto genera mayor concentración de calor, mayor concentración de energía. Si en el territorio antártico hay hay poca diversidad biológica, pocas plantas y pocos animales. Pero de las pocas plantas se han identificado 2 o 3, unas muy pocas. Ahorita estás viendo follaje. Estás viendo follaje que no coincide con un territorio que es el más frío del mundo. ¿Y por qué estás viendo follaje? Porque hay mayor calor, hay más concentración de plástico, de partículas, de contaminantes, y entonces eso hace que las temperaturas no sean tan bajas como antes y comienza también a derretirse la nieve. Eso permite entonces la presencia de organismos, de una fauna y una biota que probablemente no la tenías allí a la simple vista. Y es una respuesta de la naturaleza, del entorno, al efecto de la contaminación. Y tú dirías, bueno, pero estamos viendo entonces flores en la Antártida. No deberías ver flores en la Antártida. Aunque las flores nos gusten, no deberías ver flores en la Antártida. Porque eso es un indicador del efecto de la contaminación, efecto de la actividad antrópica en el territorio, y que lo que ocurre en la faja tropical, lo que ocurre en el norte, está definitivamente impactando allí en el cono sur. Y digo, voy a decir nuestro cono sur. Voy a decir nuestro cono sur porque la idea del Tratado Antártico es que los países del mundo, en una agenda pacifista, en una agenda en donde no se permite el uso de armas ni el establecimiento de bases militares, sino que son de fines de investigación, construyan colaboración para la comprensión inclusive de los orígenes geológicos del planeta. Y hay una serie de investigaciones que van hacia ese curso, e inclusive con las perforaciones que se hacen en estas múltiples capas de nieve, encuentras luego unos microorganismos que te pueden determinar hace más de 4.000, 15.000 millones de años. Entonces ese comportamiento del periodo glacial al interglacial también es algo que
nos interesa estudiar para comprender la dinámica geológica y la dinámica mundo. Ahora, Juan Manuel, también tomando en cuenta esto, has ido 9 veces a la Antártida. Sí. ¿La primera de esas veces en qué año fue? 2013. 2013, estamos en el 2024, es decir, han pasado ya varios años. ¿Tú en primera persona has visto esos cambios en la Antártida? Yo he leído y siempre uno escucha, bueno, ya no se ve tanta nieve en esos documentales donde uno ve los pingüinos, las focas. Entonces se dice, bueno, ya no es igual que hace unos años. ¿Tú en primera persona has podido presenciar, has notado ese cambio? ¿Es así tan brusco como para notarlo de entrada? Sí, fíjate. Claro, el comentario lo hago con mucha responsabilidad, ciertamente, para decir si ha habido un cambio y hablar de cambio climático en este periodo de 10 años es como complicado afirmarlo. Pero ahora que tú me comentas a nivel personal, ciertamente, y fue alarmante para mí, en 2020, si no me equivoco, estuve haciendo un periplo en un buque de la Armada chilena, el Aquiles, por 43, 45 días. Salimos desde Punta Arenas, atravesamos el mar de Drake y comenzamos a navegar por las distintas islas de la Shetland del Sur y llegamos inclusive a la península antártica. En el 2013 yo estuve en la base ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado y ahí estudiamos un glaciar que se llama Glaciar Quito. Este glaciar, cuando lo vi en el 2020, había retrocedido cerca de un 30-40%. Obviamente eso me creó mucha impresión, ¿sí? Porque yo recordaba pocos años atrás haber escalado el glaciar, hacer mis mediciones con otro equipo que teníamos en ese momento, colaborar con un investigador ecuatoriano en cuanto a los estudios de balance de masa del glaciar, que no es nada más que clavar unas estacas en distintos lugares, en lugares estratégicos del glaciar, y periódicamente evaluar por dónde va la marca de la estaca. Las estacas, muchas de ellas estaban al aire libre. O sea, se veían desde donde fue enterrado, vamos a decir así, se veía la base. No había ninguna medición que hacer allí, en algunos sectores. Entonces, para mí sí fue impactante esa parte, aparte de que cuando vamos a Península Fildes a hacer de este tipo de mediciones que quedan en Isla Rey Jorge, cada vez tenemos que caminar más. Antes, con relativa facilidad, tú te programabas y buscas, ya, la nieve está allí, esta me interesa, tiene las condiciones que yo necesito para hacer mis mediciones. En esta oportunidad tuve que caminar muchísimo más. De hecho, me planificaba por un tema de peso, hacer rutas primero para marcar los puntos con GPS, hacía ruta de unos 10, 15 kilómetros y después regresaba al día siguiente esperando que no cambiaran mucho las condiciones, que no nevara, que no hubiese ventisca, para al día siguiente salir con los equipos, con los 25, 30 kilos de equipos a hacer la medición. Entonces, sí ha habido cambios en cuanto a la acumulación, por lo menos en este sector. ¿Sí? Hay estudios que hablan que en la Antártica hacia el lado de Australia, hay acumulación. Entonces dicen, bueno, es un balance. Pero lo que yo puedo dar testimonio, que es esta parte occidental de la Antártida, en la península básicamente, sí ha habido un retroceso significativo. Ese impacto que bien hablaba Juan Manuel, que dice, para afirmarlo en 10 años y que te sea notable a la vista, exacto, significa que una serie de relaciones ecológicas, parámetros climáticos, microclimáticos están también cambiando. Sí. Cuando nosotros logramos percibirlo por nuestros sentidos, es porque ya la vida, las otras formas de vida y los parámetros microclimáticos han cambiado. Ahora, ¿sí? si esto siguiera, si se siguiera calentando, por decirlo de alguna manera, la Antártida, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para nosotros? Porque yo leí algunos estudios que decían que si se derretían los glaciares, los mares podrían crecer hasta 60 metros. Yo decía, bueno, estos son como países hundidos, o sea, ¿qué pasaría con nosotros? No son pronósticos y son escenarios que responden a estudios geográficos, geológicos, a estudios inclusive de las corrientes. Yo en este momento no te pudiese responder con afirmación cierta cuántos metros y kilómetros generaría eso de inundaciones, pero sí efectivamente habría un cambio en la geografía y en la cartografía
de algunas islas del Mar Caribe, de nuestras costas, claro que sí. Yo creo que lo interesante de la investigación de Juan Manuel, y que hay que reconocer el trabajo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, en él, en Helga, en Juan José, en todo el equipo que está allí, en todo el equipo de venezolanos y venezolanas, es que han cumplido con el objetivo desde el año 2008 de que Venezuela participe, documente y nutra parte de la agenda de investigación del continente antártico. 2, es una agenda pacífica, es una agenda que responde a la ciencia para la vida. Es una agenda que se está socializando permanentemente con los indicadores clásicos de la investigación, que son los artículos científicos, pero que además nosotros vamos compartiendo, ilustrando con nuestro pueblo. Nosotros hemos publicado la foto de Juan Manuel y cuando durante la pandemia él tenía que estar aproximadamente pocas semanas. ¿Cuántas semanas tenés que estar? Inicialmente eran 7, 8 semanas. Ajá, 7, 8 semanas y bueno, por supuesto que como el planeta literalmente se detuvo, las líneas de vuelo, las logísticas, los aeropuertos, esta migración cerraron. Él estaba haciendo sus medidas, él estaba en la estación haciendo su proyecto de investigación, su seguimiento a sus investigaciones y resultados. Y nos informan que lo tenemos en la Antártida y que si no sale, si no logramos la logística para sacarlo a tiempo, porque bueno, la disponibilidad de los vuelos, ¿ok?, etcétera, se iba a tener que quedar hasta que terminara el verano, si no me equivoco. Tenía que terminar todo el verano para él luego poder salir por el cambio del clima. Estamos hablando que alcanzaba temperaturas de menos 40, 50 grados, me corrige si me equivoco. Sí, sí. Y que no iba a poder salir luego por las condiciones climáticas. Y entonces lo primero que preguntamos fue, ¿hay comida? ¿Hay comida? ¿Cómo está él? ¿Cómo está su familia? ¿Dónde va a estar? ¿Cuántas personas están en su misma situación? Porque la gente puede pensar que el continente antártico, aunque no tiene población como tal, sí tiene destacados investigadores en estas diferentes estaciones. ¿Cuántas estaciones hay hoy en el Antártico? En Isla Rey Jorge hay por lo menos unas 8 estaciones. Es digamos, el sector más denso. En total, no sé un número exacto, pero ronda las 30 bases. Sí, me imagino. 30 bases permanentes. Cuando hablamos de base, si le explicaran a alguien que no tiene ni idea, ¿qué es una base? ¿Qué se encuentra en una base? Bueno, en una base idealmente se consiguen todo tipo de comodidades. Parece un hotel y se agradece mucho el concepto de hotel en ese territorio, ¿no? Hay zonas de esparcimiento, hay, digamos, las comodidades mínimas necesarias. Unas están mejor dotadas que otras. Pero es como una especie de hotel que recibe a personal logístico y científico, algunas administradas por armadas o alguna fuerza, y otras como la estación, se me fue el nombre, Escudero, profesor Julio Escudero, es netamente científica, administrada por lo que sería nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Los centros de investigación y los ministerios, el Ministerio de Argentina, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile. Está la estación de China, que es espectacular, que esperamos en algún momento visitarla con la cooperación que tenemos con nuestra hermana República de China. Pero fíjate, esta gente se queda destacada allí por meses, haciendo durante el periodo, durante la primavera, por así decirlo, las mediciones apropiadas. Con la pandemia, que todo se detuvo, nos notifican que él no va a poder salir. Y entonces comenzó la angustia de que tuviese las condiciones de vida apropiadas, de alimentación, cuántas personas están en esa situación, y él te puede contar cuántas personas se quedaron con él en ese momento investigando. Échanos ese cuento de eso. ¿Cuántos meses fueron al final los que te quedaste? Fueron 6 meses, fue desde marzo hasta septiembre. Fue finales del verano y fueron 9 personas de la Armada chilena y 2 científicos, entre ellos estaba yo, que tuvimos que quedarnos bajo esas condiciones, ¿no? Nos tocó pasar el invierno en Isla Rey Jorge y bueno, adaptarnos y sobrevivir. ¿Y tu familia dile cuánta temperatura alcanzaron esa fecha, que fue muy fría, por cierto? Fíjese, lo que pasa es que en este sector la temperatura está, digamos, gobernada por la dinámica del océano. O sea, estábamos en una isla, es el sector, entre comillas, más cálido que tú vas a encontrar en la Antártida. Y siendo el más cálido en esa oportunidad, en ese invierno, llegamos a registrar cerca de 30 grados de temperatura y sensación térmica superior a los 45 grados bajo cero. Bajo cero. Estamos hablando... Cero. Qué calidez. Que cuando sales fuera de la estación estás menos 45 grados. Esa es la sensación térmica. Entonces, claro, allí se iba a quedar apostado
ya no era solo las 12 semanas, sino 6 meses. Y bueno, se cumplió su misión, después logró salir porque había un periodo electoral y logró retornar a la patria sano, salvo, con sus productos de investigación. Y esto es algo que nosotros agradecemos muchísimo como ministerio, como país, la disponibilidad de nuestros científicos a participar en todas las agendas en las que son convocados, bajo la ética, bajo el conocimiento y el pensamiento crítico, mediante la colaboración y la complementariedad. Uno construye mucha camaradería, mucha fraternidad. Estamos entre pares. Cuando vas a esa estación experimental de investigación, estás entre pares, estás con oceanógrafos, biólogos marinos, geógrafos, ingenieros mecánicos, una cantidad de gente que está haciendo investigación y que además las agendas se nutren en sí mismas con las otras, porque los parámetros que está levantando Juan Manuel contribuyen a otras investigaciones también, a las investigaciones que tienen que ver con microplástico, porque entonces esos elementos de la contaminación que él determina allí, de partículas que van restando pureza a la nieve, entonces ¿cuáles son? Entonces hay alguien que comienza a estudiar microplástico, alguien que comienza a estudiar otros derivados de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Y es muy interesante. Yo todavía me pregunto si han encontrado residuos de medicamentos. No les sabría decir. Sé que microplástico, sí, residuo de medicamentos me puso tarea la ministra. Para el próximo viaje. Sí. Fíjate que cuando nos acompañó el doctor Gorka Uribe, que es un catedrático invitado por Venezuela para compartir la ciencia, uno de los seminarios que nos planteó fue el de farmacia sostenible. Y había un reporte en donde 138 cuerpos de agua en unos 60, 80 países tenían concentraciones significativas para determinar residuos de medicamentos de consumo humano y de uso veterinario. Y eso se convierte en un elemento de contaminación porque afecta los ciclos de vida y de reproducción de la fauna marina. Hay aves que han sido afectadas. Hay un buitre que ha sido afectado hacia la India por los niveles de contaminación de un residuo parecido al voltaren. ¿Okay? Y ese buitre desapareció producto de la cantidad de residuos acumulados de gente que está tomando ese tipo de analgésico. Si se ha determinado ya microplástico, como la doctora Elga ha reportado, como Juan Manuel y todo el equipo de trabajo del IBIC en cooperación con otros países, yo me imagino que también, como estas aguas están en movimiento, ¿okay? Inclusive la fauna asociada, la ballena azul, etcétera, etcétera, las focas deben también demostrar en algunas estructuras orgánicas, a lo mejor el hígado, acumulación de estos productos. Porque es un indicador de contaminación de los cuerpos acuáticos marinos. Y eso nuevamente es otra evidencia de cómo la actividad antropogénica, como la actividad humana, ¿okay? Y su acelerada disrupción con la naturaleza, la ruptura con el equilibrio de la naturaleza. Y yo lo pongo como en la mirada, porque un ambiente en donde no deberíamos tener muchas personas consumiendo medicamentos ni desechando cosas, tú dices, habrá en el agua, habrá en algunos restos de la nieve, no sé, puede ser una tarea interesante, pero fíjate que aquí hay más de 53 países participando en el Tratado Antártico y en la agenda de investigación. Pero además hay intereses. Lo que nosotros estamos comentando aquí, hemos compartido entre sonrisas, es la agenda de investigación de Venezuela, que es una agenda de ciencia abierta, que es una agenda para la construcción de vida, es una agenda para la socialización del conocimiento, es una agenda inclusive de alerta, de alarma hacia la situación de contaminación del planeta. Pero hay países que tienen intereses en si hay combustibles fósiles que explotar allí. Y de hecho es un territorio en disputa todavía, la Antártida. En esas reservas de agua, que 70% de agua del planeta es interesante. Es muy interesante, pues es muy apetecible para cualquiera que quiere, inclusive interés en nuestra Amazonía. Entonces, estas agendas de investigación también permiten la presencia de países como nosotros que responden a la diplomacia de la paz, del bienestar común. Y eso es fundamental para nuestra ciencia también. Es un legado del comandante Chávez. Yo estoy muy contenta de este programa del día de hoy, porque en ese momento, cuando se hizo la primera expedición, habían oficiales de la Armada, había todo un grupo nutrido. Hoy muchos de esos oficiales son almirantes activos, es decir, que están todavía contribuyendo con su conocimiento, con su deber, con su voluntad al país. Pero tenemos una agenda de investigación que cada día se nutre más
nuevamente tienen que viajar ellos a la Antártida en representación de Venezuela y para profundizar sus trabajos. Esa era mi pregunta. ¿Cómo sigue la agenda de investigación? ¿Cuándo vuelves a la Antártida? ¿Qué falta de este proceso de investigación que estás realizando? Mira, las campañas de las expediciones se desarrollan durante el verano austral. Por lo general, digamos, la puerta a la Antártida se abre para investigaciones, digamos, puntuales, no temporales durante todo el año. Se abre más o menos entre agosto, septiembre hasta marzo. O sea, que idealmente de seguir este convenio de colaboración, que este año fue con Chile, pero existe unos, digamos, avances significativos en desarrollar colaboración con Brasil y hacer también este tipo de investigaciones. Sería para finales de año o a principios del año que viene. Mira, Juan Manuel. También tiene familia, tiene esposa, tiene hijas. Exacto. Entonces eso me llama la atención porque, bueno, a uno le da mucho orgullo cuando lee que Venezuela, investigadores venezolanos están haciendo estos trabajos. Además, a uno desde afuera le resulta fascinante. Pero también deben haber momentos muy duros, ¿no? Bueno, nada más en estos minutos tú relatabas caminar 15 kilómetros nada más para evaluar el terreno y luego cargar casi 50 kilos encima. Atravesar el pasaje Drake también dicen que es bien complicado. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil o el mayor reto, por decirlo de alguna forma, al que te has enfrentado en la Antártida? Y también nos tienes que contar lo más bonito, lo más bello que has visto ahí, porque hay que darle toque y toque. Wow. Hay material, hay mucho material. Mira, lo más difícil siempre es estar lejos de la familia, de mis hijas, de mi señora, de mi esposa. Bueno, yo me he perdido muchas cosas a nivel familiar. He estado en la Antártida, yo creo que en todos los meses del año, no solamente esta parte del verano. O sea, he estado desde septiembre, he estado en noviembre, he estado para mi cumpleaños, he estado para el cumpleaños de mis hijas. Y yo creo que ese hablando del momento más difícil, fue en esa expedición donde solamente se planificaba para 2 meses. Yo salí en marzo y debería estar de regreso en mayo. Mis hijas cumplen en junio, el 3 de junio. Y María Gabriela me pregunta que si yo voy a estar en su cumpleaños. Y yo le digo, claro, hija, mira, aquí está el boleto de regreso. Yo voy a estar 2 meses fuera nada más. Yo voy a estar acá. Ella iba a cumplir 6 años en ese entonces. O sea, ya tenía conocimiento, ya entendía, ya razonaba. Obviamente, cuando se da toda esta dilatación de mi salida y llega el día en que lógicamente no iba a estar para su cumpleaños, para su fecha, fue un momento bien difícil para todos. Ella todavía me recuerda, tú no estuviste el día de mi cumpleaños. Y también ese año egresaba mi otra hija, ellas son gemelas, pero María Alejandra tiene una condición, una niña con condición especial, y egresaba de su colegio, del kinder. Y el no estar en el acto para mí fue muy difícil, me pegó muchísimo, porque yo tenía que estar allí. O sea, era mi chama, tenía que compartir con mi chama. Pero bueno, sabemos que fue por un tema digamos, extraordinario, no se planificó de esa manera. Se dieron variables que no se podían controlar, no se podían manejar en ese entonces. Por la parte de las experiencias, siempre digo que tal vez sea la última vez que vaya a la Antártida, pero al año siguiente siempre pasa algo. Y termino regresando a la Antártida con mucho gusto. A mí me encanta la Antártida. Y este año casualmente cumplí años en la Antártica en enero 29. Cumplí 40 años, no sé, cumplí 40 años todos los días. En la Antártida. Y los chicos de la base me decían, algunos ya nos hemos visto en otras campañas, me dicen, ¿ya cuánto tiempo has venido tú a la Antártida? Sacando cuentas de esos 6 meses más 2 meses por allá, llegamos a la conclusión de que cerca del 3-4% de mi vida la he pasado en la Antártida, ¿no? Las matemáticas. En distintas bases, con distintas dinámicas, con distintos medios de transporte. Y siempre me emociona mucho la idea de poder regresar, de poder enamorarme cada vez de sus paisajes, de un paisaje que este año está despejado y tiene su encanto, el año siguiente está congelado y es otra cosa. O sea, nunca te aburres de la Antártida.
Es bonito también esto, ministra, porque es el lado humano, ¿no?, que hay en nuestros investigadores y todo lo que sacrifican con pasión, con disfrute, pero también, bueno, es un sacrificio, ¿no?, Sí. por hacer todas estas investigaciones para el bien de todos, ¿no? Sí, y parte de ese sacrificio también se lo debo a mi esposa Carla, porque no es fácil. Yo estoy viajando desde 2013, las niñas no habían nacido. Yo tuve una campaña donde viajé y mi esposa tenía ya una barriga más o menos desarrollada, Considerable. considerable. Y aparte, ese año estaba terminando la tesis de maestría en la Simón Bolívar, o sea que a ella le tocó la barriga y le tocó el tema de defensa de tesis, y yo estuve fuera casualmente en el momento de la, Te ama, tu de la esposa te defensa. ama. Sí. Así que Y también ama la ciencia que le permite a él sí. esto. También trabaja en el IBIC con el Sí, doctor sí. Carlos Méndez. Sí, trabajas con Carlos. Bueno, nosotros ya estamos a puntico de finalizar este episodio, pero vamos con nuestra sección Mito o Verdad. Hay un tema que está siendo muy controversial y es que se ha abierto una especie de turismo antártico, ¿no? Hay ahora muchos influencers, youtubers, mucha gente que viaja a la Antártida que, bueno, lo relata desde una óptica totalmente distinta, ¿no? Mucho más jocosa, cómo es atravesar, cómo es llegar, qué se encuentra. Pero algunos expertos están señalando que esto podría contribuir a que se incremente cierta contaminación también en la Antártida. Hay unos parámetros de seguridad muy extremos en la Antártida. ¿Podría este turismo afectar el continente? Sí, fíjate, todo lo que regula las actividades de las bases, las empresas de turismo, está, digamos, enmarcada en lo que es el Protocolo de Madrid, que digamos que estipula o delimita todas el reglamento ambiental que deben cumplir estos operadores turísticos y las bases también. Inclusive cuando uno como científico presenta un proyecto ante la comisión, debe pasar por una evaluación ambiental, ¿sí? Entonces, ciertamente existe un marco. La cuestión es que a veces en el papel se colocan algunas cuestiones para la aprobación y estos operadores, no todos por supuesto, digamos que en algunas ocasiones no lo toman, digamos, como debería ser. Repito, no todos. Hay muchos casos de turistas que tal vez pasan por zonas donde no deberían pasar. Hay casos en que los turistas se acercan demasiado a la fauna, caso particular los pingüinos, que son muy curiosos. Pero está también la otra parte. Está también la parte de que lo que no se conoce no se cuida. Entonces, parte de lo que nosotros estamos haciendo es dar a conocer con nuestra ciencia, con nuestra investigación, qué es la Antártica. Pero ellos conciben dar a conocer la Antártica de otra manera. Claro. ¿Sí? Que puede ser válida igual, puede ser válida. Recientemente estuvo en la plataforma de monitoreo de clima solar, tiene otro nombre, en Isla Rey Jorge, el secretario general de la ONU. Estuvo el presidente del gobierno chileno también. Muchos podrían decir, bueno, pero estarían haciendo turismo también, ¿cómo llegaron estos allá? Pero son tomadores de decisiones que a la larga buscan saber de primera mano cómo es la Antártica, cuál es la condición en la Antártida. No es lo mismo que me cuenten a mí, encontré una botella plástica tirada en la Antártida, que yo vaya y la recoge, que la vea, que evidencie el grado de degradación que tiene esta botella y que pueda ver de primera mano de que esto ya está afectando el ambiente. Entonces se juega un poco con eso, ¿no? De dar a conocer la Antártida por una u otra forma para buscar protegerla. Ahora, escuchándote me surgió una duda. Cuando hay que tomar una decisión en la Antártida, por ejemplo, hacer una perforación, ¿quién te da la luz verde o te dice que no puedes hacerlo? Los proyectos de investigación se someten a un comité internacional. ¿Y están cuántos países, muchos países en ese comité? Están, no sé la cantidad exacta de países, pero está Venezuela, desde 2014, si no me equivoco, es miembro adherente al Tratado Antártico. Okay. Al pasar a ser miembro adherente, esto lo hace justo cuando ella acepta los lineamientos del Protocolo de Madrid de cuestiones ambientales. Entonces Venezuela tiene voz, veto y voto en cuanto a las decisiones ambientales
que ese es como el primer paso de dos, vamos a decirlo así, porque cuando Venezuela firma el Tratado Antártico, gracias a la visión del presidente Hugo Chávez en el 99, que apenas toma la presidencia, casi que lo primero que hizo fue reconocer la importancia de la Antártida para el mundo. Y no es nada, digamos, aleatorio. Cuando tú revisas el quinto objetivo del Plan de la Patria, habla de la contribución de nosotros como venezolanos a proteger la humanidad, a salvar el planeta. Y estudiar la Antártica y aportar desde nuestro nicho va en eso. ¿Me explico? A mí, las primeras veces que iba a la Antártida, la pregunta pesada era, ¿qué hacen ustedes aquí? Claro, me imagino. ¿Por qué Venezuela en la Antártida? La respuesta pedante era, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, porque puedo y porque quiero. Si la cuestión es que nosotros debemos aportar conocimiento científico relevante para, de alguna manera, proteger ese territorio, y más adelante, que bien lo decía la ministra, hay intereses particulares en la Antártida, nosotros podemos alzar la voz como país y decir, epa, ya va, esto no es lo que se quiere en la Antártida, estos no son los caminos que nosotros necesitamos, que debemos tomar para asegurar la sobrevivencia de la especie. Tú antes comentabas el tema del derretimiento de la Antártica, el nivel del mar y todo esto. Hay modelos que los más optimistas dicen que cerca de 60, 70 metros el nivel del mar subirá si la Antártida se derrite. Estamos hablando de 14 millones de kilómetros cuadrados, donde el espesor promedio de hielo es 2.5 kilómetros. No es poca cosa. No es poca cosa, lo decía la ministra, cerca del 70% del agua dulce está concentrada en los hielos continentales de la Antártida. No estoy considerando el hielo marítimo. El hielo marítimo. Y si hacemos el ejercicio de que la Antártida se derrite, ya se derrite Groenlandia. Para que la Antártida toda se derrita, ya Groenlandia pasó a mejor vida. Dejaría de existir. ¿Me explico? Entonces, lo mínimo 60, 70 metros por la Antártida. Y si sacamos cuenta de lo que se tuvo que haber derretido para que esto pasara, son muchos los cambios que veremos a nivel geográfico en todo el mundo. Hay que sumar muchos elementos aquí en estas predicciones. Bueno, es súper interesante. No es favorable. No, exacto. Pero es súper interesante, no es además, todos los cambios que una región puede vivir desde la época cuando se hablaba del Gondwana hasta llegar hasta ahorita. Es impresionante todo lo que ha ocurrido. Y me gusta eso, además de que Venezuela esté allí, porque podemos decir, bueno, yo sé cómo funciona la cosa, claro, ¿no? Yo estuve allí, tengo propiedad para la opinión que voy a emitir como nación. Entonces, termina siendo fundamental. Y es curioso porque yo iniciaba preguntando por qué Venezuela en el 2008 le dio por hacer eso, ¿no? Y resulta que todo tiene una explicación, claro, vital y además visionaria. Y el objetivo último es formar parte, ser miembro consultivo del Tratado Antártico. Ahorita de momento somos miembro adherente, podemos opinar en cuestiones ambientales, pero en lo que es el destino final de la Antártida de momento no, pero eso va. Eso va, porque eso forma parte. Para que puedas participar en esa toma de decisiones, tienes que estar activo en el territorio, haciendo investigación, colaboración, e inclusive que las investigaciones tuyas alimenten las agendas de los diferentes comités técnicos que se desarrollan: comité logístico, comité ambiental, comité de investigación, comité de desarrollo, comité de cambio climático. Una cantidad de elementos están allí. Entonces, si nosotros queremos igual luego decidir el destino de este continente, tenemos que estar activos en esta agenda de investigación permanentemente. Ha asistido Elga, ha asistido Juan Manuel y otros investigadores, y la idea es para nosotros igual, en nuestro Plan Nacional de Ciencia, mantener la vigencia del pensamiento del comandante Hugo Chávez con su enfoque hacia la importancia estratégica del continente antártico. Bueno, aunque tenemos la mala noticia de los cambios que están ocurriendo en la Antártida, pues igual es positivo saber que Venezuela está haciendo un trabajo destacado. Ya nos quedan pocos minutos de este episodio, vámonos a nuestra sección más noticiosa. Ministra, vimos que hace algunos días se inauguró la sala de exposición Humberto Fernández Morán en los espacios de la biblioteca Marcel Roche en el IBIC. Pero yo me quedé con ganas cuando vi el reporte de preguntarle si cualquier persona puede visitar este museo. Sí, está abierto en el horario del instituto, en el horario de la biblioteca Marcel Roche. Está abierto a todo público, a todos los ciudadanos que quieran visitarnos, comprender, acompañar,
conocer la vida del doctor Humberto Fernández Morán. Hoy en la mañana estaba recibiendo otra de las cartas que estamos analizando de su biografía. Él documentaba mucho sus experimentos, escribía muchísimo, con una caligrafía espectacular, y enfocaba su investigación inclusive a los orígenes del Parkinson. Ya él en 1950 estaba pensando en el Parkinson, un hombre de una visión de futuro increíble. Y esta galería está abierta para la socialización, para la democratización del conocimiento, de la labor, de la gestión y de las contribuciones del doctor Humberto Fernández Morán, que hoy aún están vigentes y seguirán vigentes para el planeta. Inclusive los aportes que hizo para la NASA, para el estudio de las rocas lunares, y lo que hemos hablado, la cuchilla de diamante, el bisturí de diamante, el ultramicrotomo, y hoy lo que conocemos de la criomicroscopía electrónica es gracias al doctor Humberto Fernández Morán. Los invito a todos a participar y a visitarla. También tenemos que investigadores venezolanos participaron en un taller internacional denominado Mercados de Carbono y el Acuerdo de París, los retos y oportunidades para Venezuela. Sí, eso lo lleva el Centro de Investigación en Cambio Climático, en Crisis Climática, que, bueno, como también contribuye a la investigación del estudio antártico, es una serie de análisis que se hacen sobre los gases de efecto invernadero, cuáles son las contribuciones de carbono según el sector productivo, según la industria. Y bueno, nosotros también vamos allí colocando nuestra oportunidad, nuestro conocimiento y nuestras recomendaciones. Y una noticia bonita y muy diferente a lo que se vive en otros países del mundo es que mujeres venezolanas lideran 62% de los proyectos de investigación científica nacional. Sí, así es. Y estamos orgullosas de ellas, y este año debe ser por más. Debemos ir por más. Son mujeres que, además de formular el proyecto de investigación, lo ejecutan, lo administran, lo ejecutan, lo desarrollan, y que generan redes entre mujeres. Entonces, al menos cada mujer tiene a 5 o 10 mujeres vinculadas en los proyectos. Esto permite generar tejido, y deben tener mujeres que estén en los procesos de formación más básicos, en las carreras de pregrado, en las especializaciones, en las maestrías, de modo tal que el relevo generacional se garantice. El enfoque con perspectiva de género de la ciencia es una necesidad mundial. Es una necesidad mundial. Hoy inclusive se están discutiendo en la UNESCO las nuevas carreras universitarias que deben ofrecerse, en donde deben garantizar un cupo a la mujer para el mundo que nos viene, que tiene que ver con las consecuencias del cambio climático, con la digitalización de la vida, con la inteligencia artificial, con la neurociencia, y parece de contar. Juan Manuel, en lo cotidiano, ¿cómo es esa estadía en la Antártida? Por ejemplo, ¿qué comen? ¿Ya llegó la arepa venezolana a la Antártida? Sí llegó. De hecho, es costumbre en las bases que los días domingo, el día de descanso de los cocineros, los científicos se organicen y preparen platos, por lo general platos típicos de los distintos países, ¿no? Así que ciertamente la arepa llegó el pabellón, llegó música venezolana. Ha llegado mucho de nuestra idiosincrasia a las bases. Yo espero que tú tengas sazón y te hayas encargado de hacer esos platos y dejar a Venezuela en alto también en ese sentido. Hago lo que puedo. Bueno, ministra, hermoso este programa, me gustó muchísimo. Juan Manuel Carrera, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, y un placer, ministra, compartir el espacio con usted. Yo siempre mando las fotos de él por el Twitter. Sí, ahí está. Además, bien abrigado. Hay una foto donde está agachadito, no sé qué, y se ve como eso. Entonces le pregunta a la gente, ¿qué está haciendo? Yo midiendo la nieve, la óptica de la nieve, explicando allí para que nuestro pueblo también conozca del trabajo que hacemos las y los venezolanos que tenemos orientados hacia la ciencia. Bueno, eso es importante también. Si quieren conocer más del trabajo de Juan Manuel Carrera, en la página web del Ministerio de Ciencia y Tecnología hay muchísima información. También lo consiguen en el instituto, en el IBIC. Y así que, bueno, pueden conocer de cerca y ver esa foto, porque esa es la que está, el primer planazo que te aparece cuando buscas sobre Juan Manuel. Sí. Entonces, bueno, los invitamos, como todos los martes a las 8 p.m. a sintonizar en nuestro podcast Conciencia Más Vida y a suscribirse a nuestro canal de YouTube Minsi Venezuela y seguirnos a través de todas nuestras redes sociales.